días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy tenemos un evento muy lindo. Contamos con la presencia del doctor Adrián Garacino, mi amigo. Adrián es el director de nuestra carrera y también es el titular de nuestra asignatura, Promoción de la Salud Crítica y Educación para la Salud. Así que bueno, contamos también con parte del equipo docente, el vicedirector también de la carrera, Gabriel Angelini. Así que bueno, le doy la palabra a Adrián, vamos a disfrutar mucho de lo que nos trae. Realmente son saberes que se están construyendo en estos momentos sobre promoción de la salud crítica y emancipatoria. Presten atención porque también va a ser parte del segundo parcial. Quiero presionar. Hay preguntas. Así que bueno, Adrián, el auditorio es tuyo. Gracias, Cholo. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bueno, la verdad que quiero primero agradecer a nuestro equipo, a todo el equipo de promo que está acá, a los profes que ustedes ven todos los días, que son unos genios los profes, así que les pido un aplauso para nuestros profes. Muy queridos, son muy queridos con nosotros. Bueno, ya lo conocen a Gabriel Angelini, el vicedirector de la escuela. Ustedes obviamente no tienen la menor idea lo que disfrutamos nosotros estas cosas, ¿no? La verdad que no la tienen, pero bueno. Ojalá que, me voy a comer una pastillita, ojalá que con los años puedan dimensionar, ¿no?, lo que está pasando en la Escuela de Medicina, lo que implica esta carrera, digamos, tan compleja, tan masiva, con tanta gente diversa, ¿no? Es muy importante. Así que hoy les quiero, en realidad, miren, les confieso que les iba a presentar un artículo que escribimos el año pasado en pandemia, con una profesora muy querida, que se llama La Promoción de la Salud que hacemos, pero la verdad que me di cuenta que estaba medio complicado el artículo, que era un poco heavy, digamos, no porque ustedes no lo puedan entender, al contrario, sino que quizás, como todo en la vida, son momentos a veces los artículos, ¿no? Nosotros estábamos en la pandemia muy concentrados y le dimos una vuelta de rosca a ese artículo, quedó bastante bien, pero es complejo, ¿no? Entonces, resulta que preparé una cosa y me arrepentí y la tuve que preparar de nuevo. En el medio me fui a Buenos Aires, volví hace una hora, pero bueno, cambié la presentación porque después de ver cómo está el programa este año y de revisar lo que habían tenido en el primer parcial y de mirar las cosas, digo, bueno, que se lleven 3 ideas simplemente para reflexionar es suficiente, con eso me alcanza, digamos, no hay una pretensión mayor porque primer año es un año difícil, nuestras materias son materias que tienen la complejidad, digamos, atraviesan transversalmente la carrera, ¿no? Y bueno, y en este momento de primer año creo que hay muchos de los materiales que ustedes tienen que con el tiempo, y alguna vez se van a volver a tropezar con esos artículos, ustedes van a poder entenderlos mejor. Así que le voy a pedir al Cholo que después creo que ese artículo no lo pongas como obligatorio, sacalo, digamos, dejalo como complementario y bueno. Bueno, muy bien. Esa foto de cuando la escuela tenía el cartelito escrito con un lápiz. Bueno, estaba contando a las profes acá que en la silla que está sentada, una de las profes, este aula es muy importante para nosotros, pasaron muchas cosas acá. Una fue que el día que se creó la escuela, primero fuimos carrera, ¿no? El día que se creó la escuela, que fue un 29 de marzo del 2017, yo estaba sentadito ahí. Cuando la asamblea extraordinaria de todos los consejeros de la universidad, que se convoca solo para cuestiones extraordinarias, levantaron la mano todos y se creó la escuela. ¿Alguien conoce a esa persona que está ahí? No, por supuesto. Es una persona muy importante porque esta señora es la famosa Coca Maggi, el nombre de esta aula, ¿no? Coca fue docente de esta universidad en la década de los 70, ¿no? Y fue secuestrada y desaparecida. En su propia casa la secuestraron, ¿no? La fueron a buscar a la casa. Fue justito antes de que empezara el golpe, no, en el 75 me parece, si no me falla la memoria, en su casa. Vivía con su familia
y se la llevaron y no apareció hasta justo iniciado el golpe, 1 año y pico después encontraron su cuerpo, ¿no? Es muy importante porque en la universidad hay muchos estudiantes, docentes. Ella era docente. Después el aula filler que usamos en el Consejo Superior de la Universidad es una estudiante que la mataron en ese mismo lugar, está ahí. Entonces, ¿esto por qué es importante? Y es la primera de las cosas que le quiero decir hoy. Porque para la vida lo que estamos hablando es muy importante. Porque ustedes no solo tienen que ser personas que sepan curar enfermedades, ¿no? Eso no es solo lo que necesitamos que sean, porque el mundo necesita que la gente tenga una mirada un poco mejor. O sea, el médico no solo tiene que curar enfermedades, ni solo tiene que saber de enfermedades, ¿correcto? Durante muchísimos años la medicina sí generó esa situación, ¿no? Tener a los médicos en una cajita estudiando solo cosas raras, ¿no? Alejados de la comunidad y de la gente. Entonces, primer concepto, es importante saber que esta universidad que cumplió el 19 de octubre 60 años, es una universidad joven, ¿no es cierto? Tiene una historia muy importante, que no necesitan saberla toda, pero que sí tiene que ver con su formación como personas, porque nosotros no solo queremos que ustedes sean médicos, queremos que hagan la especialidad que se les dé la gana. Hay más de 60 especialidades médicas en este momento aprobadas en la Argentina, creo que son 62, eso va cambiando, pero que sean buena gente, que sean gente preparada, que tengan una mirada más allá del paciente que estén atendiendo, y eso es para nosotros muy importante. Muy bien, una cosita que les voy a decir, esta es una diapositiva que yo utilizo muchísimo en el curso docente. Ustedes saben que nosotros tenemos un curso para sus profes todos los años, ¿no? Y eso tiene básicamente, después todo lo van a tener en el campus, pero siempre el que quiere puede tomar nota. Hay algunos links a lo largo de toda la presentación. ¿Esto qué es? ¿Por qué tenemos que entender que nosotros es importante que estudiemos como estamos estudiando ahora en promoción de la salud? Porque la educación médica durante más de 100 años utilizó un modelo, en realidad es un paradigma que se llamó, digamos, el paradigma centrado en la enfermedad, en el caso de la educación médica, un paradigma que tiene muchos atributos y muchos nombres, pero que en realidad partió de una persona que está ahí, que se llamaba Abraham Fleckner, que en realidad no era médico, pero hay una historia muy larga que no se las voy a contar ahora. Pero ¿qué pasó? Durante muchísimos años la educación médica, esto ustedes lo han visto, pero es importante reforzarlo, se centró solo en el paciente enfermo al lado de la cama, ¿correcto? ¿Eso es lo que hay que hacer? En parte sí, en parte, en muy pequeña parte, porque el 1% de las personas va a parar a un hospital, el 1%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está muy bien, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con, de cada 1000 personas? Hay una famosa antología de Kerr White, que probablemente la han visto y la van a ver a lo largo de la carrera, que dice el comportamiento de las personas y de cada 1000 personas, cuántas hacen una consulta médica, cuántas tienen algún síntoma, cuántas, sobre 1250 le pasa algo, pero solo 50 van al médico, y de las 50 que van al médico hay toda una catarata de porcentajes. Pero solo nos detenemos en la educación de internación hospitalaria, estamos mal ubicados, ¿correcto? Y este paradigma que se llamó fleckneriano tenía ahí estas características que están ahí, que no quiere decir que no hay que hacerlas, pero con el tiempo, como siempre, los paradigmas son acuerdos, modelos, cuestiones que están en un determinado momento, que solo se corren cuando hay otras cosas que aparecen y las empiezan a empujar, ¿correcto? Y las empiezan a empujar, entonces empiezan a cambiar los tiempos. A veces no nos damos cuenta que van cambiando. En el caso de la educación de ustedes, médica, nuestra educación, pasó así. Lleva unos 40 años este modelo que está acá, que es un modelo que tiene la característica de que no solo la persona, digamos, es importante acá, sino que ahí está escrito
las dimensiones que son importantes y el rol de muchas disciplinas cuyos docentes ustedes tienen acá, que muchos son de otras disciplinas, hay antropólogos, hay sociólogos, hay trabajadores sociales, de las ciencias sociales. Ese señor que está ahí, que era Juan César García, que era en Necochea, los pagos de nuestro querido Cholo, el Cholo de la Serna maradoniano, fundamental. Juan César García fue un pediatra argentino, trabajó en la OPS, en la década de los 60. Ellos hicieron un estudio que está en esa publicación. ¿Qué hizo ese estudio? Agarró todas las facultades de medicina que había de Estados Unidos para abajo en América Latina y estudió a ver qué cosas estaban enseñando en la facultad de medicina. Y ahí se dio cuenta que solo se enseñaba cuestiones muy biomédicas y de enfermedad, necesarias, pero no las únicas. ¿Correcto? Bueno, este chico que está acá, ustedes lo conocen, ¿no? Vamos al mismo peluquero los dos. Tenemos el mismo peluquero. Pero bueno, ese lugar que les puse ahí, ¿no es cierto? Es un lugar, en realidad se llama Instituto Politécnico de Zúrich. Tiene un nombre que no dice nada, uno dice Instituto Politécnico, es una universidad de las más prestigiosas del mundo, ¿correcto? Europea, que está ubicada en la capital de Suiza, ¿no? Ahí, en esa universidad que tuve la suerte de tomar esa foto y visitarlo un par de veces, este muchachito dio clases, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay 89 premios Nobel en esa universidad. 89 premios Nobel salieron solo de esa universidad. ¿Por qué les pongo esa foto? Porque todo lo que les voy a decir hoy tiene que ver con una dicotomía que quiero que ustedes tengan analizando en algún momento, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos premios Nobel tuvo la Argentina hasta hoy? ¿Alguno tiene una idea más o menos? A ver, 4 o 5 dijo alguien ahí, ¿no? 3 o 4, muy bien, perfecto. Para tener una dimensión de lo que es tener de una sola universidad 89. Si esos premios Nobel son de ciencias, es más difícil porque la ciencia es dura y tiene mucha complejidad. 89. Nosotros tuvimos 3 de ciencias, 5 en total, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La educación médica no se puede basar solo en modelos que miran esta historia que tiene muchísimos años, más de 5 siglos, esa universidad, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Que la gente de Europa, que universidades como esa, necesitan otro tipo de educación médica. ¿Por qué? Primer concepto esto, porque sus poblaciones son muy distintas a las nuestras, ¿no? Nosotros estamos enseñando medicina en América Latina, ¿correcto? Siempre estamos mirando a Europa, no está mal, vamos a congresos. Le puedo contar, por ejemplo, que el laboratorio de habilidades clínicas, se me ocurre esto ahora, cuando estuvimos nosotros en un congreso de Bélgica de educación médica, vimos una pantalla muy buena con muchas utilidades, que no lo hubiésemos conocido si no hubiésemos ido ahí, y la compramos para la Escuela de Medicina. Incorporamos un elemento, o sea, vamos a ver cosas, pero no podemos enseñar igual que ellos. Porque América Latina es esto que está acá. Es esta situación que es el contexto. Entonces, si nosotros enseñamos medicina como los europeos, ¿correcto? Nos vamos a equivocar, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimas situaciones que son transversales. Esto que está en rojito acá es un documento muy conocido, que es el Consenso de Washington. Salió en el año 89. Es muy leído y en algún lugar lo van a ver. ¿Qué hace esto? Ese documento. Angelini, no me anda tú. Sitúa, gracias Pedro, sitúa la situación de América Latina. Por ejemplo, ahí hay 2 o 3 cosas que le quiero mostrar. 8% de las personas de nuestra América son de pueblos originarios. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero tomar la misma forma de enseñar algo o de hacer algo y no tengo en cuenta esa cuestión, estoy haciendo algo mal, ¿correcto? Después, ni hablar del analfabetismo, el problema de ingreso, el problema de escolaridad, porque todos ustedes afortunadamente en sus casas tienen un entorno propicio para estudiar medicina, se den cuenta o no.
tienen a alguien que les hace la comida, probablemente alguien que les ayuda a tomar el colectivo, que hasta le presta un auto, o que pueden estar calentitos estudiando, situaciones que son importantes cuando uno tiene que estudiar, y más una carrera muy difícil como medicina. Entonces, si enseñamos medicina mirando a Europa, nos vamos a equivocar. La excelencia nuestra no está por mirar Europa, está por entender en qué lugar enseñamos medicina. ¿Cómo debemos enseñar medicina en América Latina, en esta América Latina diversa, desigual, linda, colorida, pero con países muy distintos? Por ejemplo, ustedes tienen el privilegio de estar en un país que tiene una educación pública universitaria gratuita, de ingreso irrestricto en esta universidad, pero les cuento que eso no es así en todos los lugares de la América Latina. La mayoría de los países tienen modelos como los Estados Unidos, por ejemplo, en el cual la gente tiene que pagar para ir a la universidad, tiene que tener determinados promedios de piso para acceder a carreras, ¿no? Como si el promedio fuese la única cosa que haría que una persona después sea bueno o mal médico, ¿no? Entre otras cosas. O la posibilidad de que tenga un padre que me pueda pagar la carrera, ¿correcto? Y si ese padre me puede pagar la carrera, ¿no es cierto? Voy a ser mejor médico que el padre que tiene un hijo que no se le puede pagar la carrera. Entonces, ¿cómo hay que enseñar en América Latina? Y acá lo dijo Marcelo, el cholo para nosotros, al inicio, de que nosotros estamos recorriendo la escuela de medicina, no estamos inventando el agua tibia ni la rueda, porque eso ya se inventó, sino que estamos siguiendo un modelo como el que Juan César García empezó a mirar en la década de los 60, que es un modelo de educación que contempla los elementos que ustedes ven en las asignaturas que llamamos sociomédicas, ¿correcto? Y que a criterio no nuestro, sino de cómo se enseña hoy cualquier carrera, son muy importantes. Y hay una gama de autores que quiero que tengan presente. Muy bien, la salud, ustedes se van a encontrar cuando vayan a hacer las prácticas con lo que nosotros llamamos un sistema de salud, que todo el mundo le agrega una palabra que lo sintetiza, entre otras, fragmentado. ¿Qué significa eso? Que la salud, el sistema de atención de salud, primero no atiende la salud, sino que atiende a los enfermos, la enfermedad. Correcto sería llamar el sistema de atención de la enfermedad, ¿no? Porque la gente sana no va a las clínicas, correcto, la mayoría de las veces, ¿no? Aunque debería. Ese es otro tema. Entonces, los sistemas de salud, acá para los que están al fondo les digo que esta gráfica se entiende así. ¿Cómo es el sistema de salud en los países? Privado, obra social y público. Son tres subsistemas, eso lo van a ver a lo largo de la carrera en otras materias. ¿Qué situación tiene el Estado, ¿no? Los gobiernos de los países. ¿El Estado regula, interviene, es un Estado protector o es un Estado que no le importa? ¿Por qué tiene que ver esto? Porque si el Estado regula, ahí empieza a aparecer uno de los conceptos que para nosotros es central. Si el Estado regula y de alguna manera trata de garantizar algo, es un Estado que ve o intenta o va hacia el enfoque de la salud como un derecho. Si es un Estado que no, donde hay poca presencia del Estado y hay mucho sector privado y nadie le preocupa si a uno le cobran un estudio X plata, significa que estamos en la buena de Dios, digamos, que el que tiene plata se hace cosas, se opera, se trata, y el que no, no. ¿Por qué es importante eso? Porque acá también tiene que ver la sociedad, que es otra cosa que ustedes ven mucho ya en promo. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es la comunidad, ¿no es cierto? Cómo la comunidad mira hacia ese Estado y le dice y le pone atención, si fija o no reglas, le reclama un derecho o no, o mira sin decir nada, ¿no? Entonces hay un viejo dicho que dice que los derechos adquiridos no existen, se consiguen a través de las luchas de los pueblos. Entonces yo estoy sentado mirando y la veo pasar y digo, uy, qué lástima que pasó tal cosa. No intervengo, es un tipo de sociedad. Esas sociedades se cultivan también, porque no es lo mismo
no todos los estados incitan a sus sociedades a participar, ¿correcto? A trabajar. Muy bien. Entonces ya vamos teniendo una característica de, primero, mirar Europa, separar la educación médica de Latinoamérica, después decir cómo es la situación de nuestra América Latina, desigual, después decir cómo son los gobiernos en nuestros países, y después una cosa que ustedes se van a cansar de ver acá, que es el sistema de salud. Este es un trabajo, todo lo que yo les muestro por supuesto tiene sus correspondientes fuentes, un trabajo realizado en 27 países que dice que la atención de la enfermedad en América Latina, cualquier país de México para abajo, es orientada reparador, dice, o sea, orientada a la curación. Medicalizado, ¿qué significa esa palabra? Orientado a que todo se soluciona tomando medicamentos. Fragmentado, aduce a la red de servicios. Un servicio lo presta uno, otro lo presta otro. No hay nadie que preste todos los servicios. Centrado en la complejidad significa que prefieren las tecnologías. Mucho estudio, ¿correcto? Y orientado a la rentabilidad significa que la ganancia en esos estudios es lo que le importa a la mayoría. ¿Y esto por qué es malo? Porque ustedes lo van a ver cuando hagan sus prácticas. Van a variar mucho las prácticas que hagan en un centro de salud de las que hagan en un hospital. Va a variar mucho si van a ir a parar a una clínica de la ciudad de Mar del Plata, cualquiera, o al hospital privado de comunidad, o al hospital público. O si van a parar a una ciudad cercana, ustedes se van a dar cuenta, o no, de toda esta situación, en mayor o menor medida. ¿Correcto? ¿Y con qué se encuentra del otro lado en el sistema de salud? Se encuentra con lo que ahí pusimos. Con personas que muchas veces no están preparadas totalmente, ¿correcto? Se encuentra con que falta organización y falta participación para pedir que las cosas sean distintas en la comunidad. Y en los profesionales muchas veces, ¿no es cierto?, mala utilización de las herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un dicho que dice que cuando un paciente llega a la guardia, por ejemplo, o va a un especialista, o ahora pasa al otro, después pasa al otro, ¿qué le pasa? Entra lo que decimos la picadora de carne. ¿Qué es la picadora de carne? Bueno, tengo un dolor acá, bueno, endoscopía. No alcanzó esa endoscopía por arriba, endoscopía por abajo. Después endoscopía por abajo. Y así el pobre paciente empieza un derrotero donde hay una combinación de tecnología, ¿no es cierto?, mal utilizada probablemente o no, abusada. Ahora, ¿esto ocurre siempre? No. ¿Las tecnologías son malas? No, señor. ¿Las tecnologías son importantes? Claro que sí. Pero siempre se las llamó antes, ahora se la dejó de llamar así, métodos complementarios. ¿Qué significa? Que eran un complemento de lo que interrogaba el médico, de lo que escuchaba que el paciente le decía, de la revisación que le hizo, ¿no? Entonces después venía el complemento. Primero hago todo eso, pero está comprobado, y hay muchas publicaciones de esto, que un médico tarda menos de 20 segundos de que el paciente empezó a hablar en su mente para pensar el diagnóstico, interrumpirlo, cuando está hablando, interrumpirlo, y orientar las preguntas a lo que él ya está pensando. ¿Correcto? Esto tiene que ver con muchas cuestiones de lo que se llama la posmodernidad, digamos, la aceleración de la vida, y las situaciones que llevan al médico, que hoy no le voy a hablar de eso, de que el médico hoy es un empleado que muchas veces trabaja por hora, y que si le ponen 4 pacientes en una hora, que es lo normal, lo puede atender más o menos bien, pero a veces le ponen 6. ¿Y quién decide eso? El médico no, el que paga. Si está en el Estado, probablemente no sea así en Argentina, pero si está en el privado, sí. Entonces, ¿en qué está pensando el médico? Interrumpe al paciente porque dice, el otro ya estoy viendo en la computadora que el que viene está sentado afuera, y el otro que viene está sentado afuera, y tengo que terminar, y no hay tiempo. Entonces ustedes se van a encontrar con que acá van a reflexionar muchas veces sobre cosas que no están al alcance de ustedes modificarla.
pero las tienen que conocer. Porque si no las conocen, no se las van a preguntar y no se van a problematizar esa realidad. Usted dice, a mí que me importa tal cosa si yo no lo puedo cambiar. No, señor. No, señor. Porque los cambios son sucesivas cosas de cuando la gente, de cuando las personas dicen esto así no va más. Entonces nosotros, y acá viene la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Ahí viene una pregunta. La pregunta dice, ¿puede ser que no deba suceder en un hospital nada más? ¿No? Y entonces ahí aparece, miren, fíjense qué picardía. La medicina estuvo casi 100 años solo enseñando medicina adentro de los hospitales. Nosotros fuimos víctimas de eso, los médicos que estamos acá, de una enseñanza íntegramente adentro. ¿Hace 1000 años, Adrián? No, 25 años. ¿Pero cómo? Sí. A ver, ¿sabíamos nosotros, por ejemplo, qué historia clínica se usaba en un lugar? No. ¿Sabíamos cómo se llamaban los medicamentos? No. ¿Sabíamos qué ley había en el país, en la provincia? ¿Eso qué tiene que ver? Mucho. Mucho, porque uno ya como estudiante tiene que ir viendo cómo se llaman los medicamentos que se usan, qué leyes, cuáles son las herramientas de procedimiento, hay una historia clínica, ¿cómo es? ¿Correcto? Nada. Cuarto año de medicina, el estudiante nos temblaba las patas tomándole la presión a un enfermo en una cama que le tomaba la presión 80 veces por día, ¿no? Así aprendimos medicina nosotros, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ¿puede ser que se pueda aprender medicina en otros escenarios? Sí, claro, la respuesta es sí. ¿Cuáles? Muchos. Ahora, eso tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Muchos. Es como a todos nos gusta, yo me acuerdo cuando fui a Boston, por supuesto tuve que ir a Harvard, porque si uno va a Boston y no va a Harvard, digamos, va a decir, epa, y se saca una foto en la puerta, ¿no? Lógico. Claro, ¿por qué? Y porque eso, en la UBA también puede pasar lo mismo, digamos, el que no llega a Harvard llega a la UBA y dice, la UBA, ¿qué es? Un lugar, escaleras, gigantesco, ¿no? ¡Wow! Estamos acá, ¿no? O sea, ahí está el saber, estamos, ¡wow! La UBA, ¡wow! Harvard, ¿no? Perfecto, sí. Entonces yo después de ver eso, o después de ver lo que hemos hecho todos, lo que hacen ustedes, digamos, yo no sé cuánto tardaron ustedes en colgarse el estetoscopio al cuello, probablemente 30 segundos, porque la foto nuestra siempre fue el estetoscopio en el cuello, ¿no? ¿Qué es eso? Son los comportamientos sociales. ¿Están mal? No, están bien. Pero ¿qué pasó? Durante mucho tiempo se pensó que solo se podía enseñar medicina en esos lugares que eran catedrales prácticamente. No se podía enseñar medicina en otro lado ni se podía aprender. Y voy a aprender medicina en un hospital, wow, el hospital de clínica, empieza pabellón, peine, pum, 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 25 pisos. En ese lugar sí voy a aprender, ahí, no en otro lugar, ¿no? ¿Cuánto tardamos en sacar de la cabeza esto? ¿Hay que quitar el hospital de vuelta? No, no hay que quitarlo, hay que agregarles el hospital más otros escenarios, ¿no? ¿Por qué se piensa que la educación médica debe ser en otros escenarios que no es el hospital? Porque la vida no transcurre dentro del hospital, porque la gente no está toda su vida dentro del hospital, la gente está en su casa, en su cuadra, en su barrio, va a su centro de salud, o va a la obra social, o va a su médico, o va a otro lado, y porque hay una cosa que un profesor nuestro nos enseñó, ¿cómo se llamaba el del modelo antropológico? El sociólogo, Estorino, gracias Angelini, como siempre con su memoria. Estorino, Gabriel lo tiene presente, un profesor que nosotros teníamos, que nos enseñó muchas cosas. Una cosa que llamaba modelo antropológico de la salud, pero bueno, pero si lo llevamos al criollo, ¿saben qué significa? Que el primer anticonceptivo que toma una chica es el que toma la hermana, la prima o la amiga. Vos decís, pero la pucha, si tenemos el ginecólogo, tenemos la... No, es el el boca a boca, así, mira, no, yo fui, te hiciste el PAP, si no, y así. O sea, la gente, el primer médico que tiene la gente es el par, el que tiene al lado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enseñar medicina solo adentro de un hospital? ¿No? Digamos, cuando una amiga le receta a otra un anticonceptivo, ¿eso es un acto médico? No.
La gente se encuentra en la cultura, en la vida misma. A mí me pasó esto. O vamos a cambiar de pregunta. Cuando, no, a mí me dolía acá. No, sí, yo cuando a mí me dolía acá, tomate esto porque es lo que me daba. Y vos decís, pero nosotros que estamos haciendo, que hace 80 años estamos estudiando, y vos tomaste lo que te recetó la curandera, la vecina. Bárbaro. Porque la sociedad es otra cosa. Entonces, ¿hay otros escenarios? Sí. ¿No es cierto? ¿Existe vida inteligente fuera del hospital? Sí, señor. Lo lamento por los que trabajan en los hospitales solamente. ¿Hay vida inteligente afuera del hospital? Sí, señor. El centro de salud es un lugar fácil. A nosotros cuando no íbamos, bueno, yo digo nosotros, pero acá no hay otro médico generalista en la empresa. Nosotros cuando hacíamos la residencia de medicina general, ¿qué nos decían nuestros compañeros? Ay, esta Anita acá, perdón, Anita Sanasi. Ana Sol Sanasi, médica generalista. ¿Qué nos decían? De Necochea también. Bueno, Necochea ya 3-0. Juan César García, el Cholo y Ana Sol. ¿Qué nos decían nuestros amigos, sobre todo de las especialidades quirúrgicas que estaban transpirando, corriendo en el aire, pum, pum, de quirófano para allá, el terapista? Ya se van de paseo, ustedes a mediodía se van de paseo al centro de salud. Ese era el enfoque. Los que paseaban eran las residencias que iban a atender al centro de salud y los que trabajaban eran los que se quedaban en el hospital. ¿Lo vamos a cambiar esto? No, señor. Solo que yo les digo, le vengo a tirar un poquito de queso a ustedes para que ustedes piensen que una facultad que enseña medicina en un centro de salud es, desde mi punto de vista, una facultad mejor que la que no lo hace. ¿Correcto? Porque les brinda otras herramientas que ustedes se van a encontrar que no la van a ver en otro lado. Porque ¿saben de qué vive el pediatra? ¿De qué vive el pediatra? De la fiebre, de la angustia de la madre, de la tos, del moco. No vive de la glomerulonefritis que se internó en el hospital y que había 10 residentes arriba mirando los estudios. No vive de eso porque esa es una cada 100.000. Y moco tienen todos los chicos todos los santos días. Y control de salud, ¿cuánto aumenta de peso un chico por mes? Y si toma la teta no, le pasa al 100% de los chicos, no al 1 por 1000. Y todos hemos corrido atrás del diagnóstico raro, del que no íbamos a ver nunca. Y nos tirábamos, y ya les va a pasar a ustedes, porque esto no va a cambiar, porque yo se los digo acá. Lamento informarles que ustedes dentro de 4 años van a estar haciendo lo mismo que yo estoy diciendo, porque la vida es así. Pero lo importante es que ustedes lo escuchen porque a nosotros nadie nos decía estas cosas, ¿correcto? Afuera de los muros, ¿qué cosa? Afuera de los muros está lo que nosotros llamamos la posición privilegiada del sistema de atención primaria de salud, ¿no es cierto? Que más adelante le voy a mostrar, y en el artículo que escribimos con Consuelo, con la profe Consuelo, hay una definición que a mí me gusta muchísimo y tiene que ver con la promoción de salud crítica, que dice que la atención primaria es la frontera, ¿correcto? La frontera. Y yo necesito hacer una pausa y les voy a preguntar a ustedes por qué la atención primaria es una frontera. ¿Quién me dice algo? ¿Por qué les parece que la atención primaria es una frontera? Digan cualquier cosa, porque acá no hay problema. Somos inimputables nosotros. Somos inimputables. Digan lo que se les ocurra. ¿Por qué la atención primaria? Eso está en el artículo que escribimos nosotros, ¿ok? Así que puede ser pregunta de los profes. ¿Por qué puede ser una frontera de atención primaria? Porque es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. Exacto, muy bien. ¿Y eso qué significa? Son dos mundos distintos. Una frontera, un border, como dicen los gringos, ¿qué son? México, Estados Unidos. La serie que ustedes quieran, la que se le venga a la cabeza, ¿qué es? De este lado es México, de este lado Estados Unidos. ¿Qué pasa en la frontera? En la frontera se come picante del lado de Estados Unidos y del lado de México. Hay inseguridad del lado de Estados Unidos y del lado... ¿Por qué? Porque es una frontera. La frontera es algo difuso, es un lugar que no está claro y es un lugar donde se mezclan las cosas. Se mezclan mundos distintos. Mundos distintos. Eso es una frontera. Cuando en una provincia ustedes pasan de una provincia a otra y dicen, ¿por qué la frontera está acá? Miran para allá, todo verde, Santiago del Estero, Córdoba. Miran para acá, nada, tierra, Santiago, verde, Córdoba. ¿No? Eso es una frontera. ¿Por qué la atención primaria es frontera?
Porque pasan del mundo de la gente, donde la gente toma un medicamento, se receta cosas, tómate tal té, comete no sé qué, a donde vos entras y hay un tipo que te dice, no, pero eso, yuyo, no, los yuyos no sé, ¿cómo te de yuyo? ¿Cómo? ¿No? Subestima muchas veces los saberes de otras disciplinas, de otras ciencias, ¿no? Y de otros métodos, ¿no? Subestima o no, o está abierto, pero eso va a depender de cómo se formó. En la época nuestra, si nosotros llegamos a decir a un profesor que tomábamos un té de yuyo para el hígado, no sé lo que nos hacían. Eso que es desconocer la vida. Entonces, en la frontera son dos mundos. La gente común está allá y los que saben están acá. Los que no saben están allá y los que saben están acá. Empezar a transitar ese paso. Nuestro profesor Torino nos decía que la gente llegaba al sistema de salud por lo menos después de hacer 5 o 6 cosas que eran indicadas por la comunidad. Entonces, es importante que un médico sepa cosas que la gente hace basada en otras ciencias, en otras disciplinas y en otros saberes. Sí, señor. ¿Hay que desacreditar a la gente? No, señor. ¿Nuestra medicina es la única? De ninguna manera. De ninguna manera es la única. Hay muchas, y eso lo aprendimos muchísimas veces. Yo acá puedo estar 10 horas haciéndole cuentos, porque he transitado en mi persona y en otras muchísimas experiencias de medicinas alternativas en distintos lugares del mundo, y les puedo contar de todo. Les puedo contar de las cosas más comunes, ¿no?, hasta las más insólitas, ¿no? Desde algo como la iridología, por ejemplo, ¿no?, que es el estudio de los órganos y las enfermedades a través del iris, que lo inventó un ruso hace miles de años, que se usaba en los países pobres porque el iridólogo mirando a la cara hacía un diagnóstico y lo único que necesitaba era tener dentro de la cabeza el conocimiento que le permitiera ver lo que el ojo le informaba, y no tenía tomógrafo, ¿correcto? Desde eso, con sus limitaciones o no, pasando por todas las terapias que ustedes conozcan y que se les vengan a la cabeza, son muy importantes porque sí hay evidencia científica, y la OMS la OMS dijo que la homosexualidad no era una enfermedad recién en el año 90, imagínense cómo vamos con la OMS, vamos para atrás con la OMS. Imagínate lo que dijo cuando reconoció las plantas medicinales, que de hecho no hay una sola pastilla prácticamente que no salga de una planta, pero bueno, cuando reconoció lo que hacía las plantas, bueno, no me voy a ir por las ramas, ya me fui, pero entonces, la atención primaria a nosotros nos coloca que nosotros vamos a pensar que la gente enferma y muere en base a cómo vive. Esto es más viejo que el Padre Nuestro, chicos. ¿Cómo vive la gente? Tiene 4 trabajos, no tiene obra social, es una madre soltera, se levanta a las 6 de la mañana y se le quemó el nene con la olla. ¿Y cómo no se le va a quemar el nene con la olla a esa madre? Raro sería que una madre está todo el día controlando al nene. No, tiene 4 trabajos la madre. Eso es lo que dice ahí, entre otras cosas, que las enfermedades son de producción social. Nosotros enfermamos y morimos en base a cómo vivimos. Hay un poquito, usted me va a decir, no, Adrián, porque la genética, sí existe, claro. Hay un toque. ¿Cuánto es? Poco. Y encima se puede modificar, porque no voy a entrar ni en la física, ni en la física cuántica, ni le voy a hablar de Heisenberg, el de Breaking Bad, que no sé si todavía está en Netflix, pero yo me la vi toda. Y Heisenberg es un principio, correcto, es un principio de la física. El tipo era y le daba, había un culto con muchos, ¿no es cierto?, trabajando. Y ese que dice ese principio, que las cosas cambian más de lo que parece, ¿correcto? Me van a agarrar los físicos, me van a matar a mí por simplificarle los principios. Bueno, ¿qué va a hacer? Soy inimputable porque soy el director de la escuela. Bueno, entonces, y acá voy redondeando el minuto, que todo esto va a terminar en una sola frase. Hay vida fuera del hospital, la atención primaria es muy importante. A la gente le pasan muchas cosas que los médicos no pueden controlar, y 2 o 3 cositas más, ¿ok? Después, ¿qué pasó? Vienen las prácticas. Nosotros los médicos, desde el momento que decimos, ¿usted qué le pasa? Tiene fiebre, rigidez de nuca y petequia. Si acá fuera un estudiante de 4º año,
todo el mundo me contestaría a coro, meningitis. Todo el mundo, algunos ya lo saben. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? ¿Y el médico qué hace? Hace esto, receta y chau querido. Se fue. 10 segundos. Eso, cuando se hacen programas para los países, hablan de dos tipos de atención primaria. ¿Esto por qué es importante? Porque la atención primaria puede ser en un enfoque como el que les estoy hablando, complejo, difícil, más difícil que estar adentro de un quirófano. Ustedes me van a decir, no, está dentro de un quirófano. No, porque acá está Gabriel, que es cirujano, no me va a dejar mentir, que cuando él abre una panza, debajo de la piel que abre se encuentra siempre lo mismo, porque la anatomía no cambia, y si sabe dónde están los vasos, el tipo no va a romper ningún vaso, y sabe... Sí, me dice, no, pero a veces hay dos coledos, codo. Sí, a veces, pero una vez cada tanto. Entonces, hay actos médicos que son complejos, pero más previsibles que otros. En cambio, hacer un diagnóstico en un centro de salud, sin metodología, con la gente que vive como vive, con los problemas que tiene, y sobre todo dar una indicación médica buena, porque me llega la señora, como me ha pasado a mí cuando trabajé 7 años, fui médico en un centro de salud que se llama 2 de abril, allá pasando el aeropuerto, donde hay chicos que nunca conocieron el mar, por ejemplo, y viven en esta ciudad. Chicos que viven en ese barrio, que no es el peor barrio de la ciudad, hay barrios 10 veces peores, que nunca vieron el mar y que en verano hay programas que los sacan a ver el mar. ¿Ustedes van a decir mentira? No, señor. Ahí una vez una señora vino, ¿qué le había pasado a la señora? Le tuve que hacer un yeso en el centro de salud. Antes se hacían esas cosas, ahora creo que ya no se hacen, porque tenía se había fracturado la señora, le hicimos una estabilización, por supuesto, para mandarla derivada. Pero ¿qué pasó? Yo me puse a hablar con la señora, y la señora, ¿su problema era el yeso? No, señor. Su problema era que a la señora le habían cortado la luz, y se había morfado un escaloncito que tenía en la casa. Entonces, el corte de luz a la señora, que no podía pagar la luz y que tenía toda una serie de cosas, era tan o más importante que lo que le había pasado en el tobillo. Entonces nosotros, ¿nos tenemos que ocupar del corte de luz de la señora? No, por supuesto, porque no podemos. Pero nosotros tenemos que dar una indicación adecuada a un paciente. No va a ser la primera vez que mandan de alta un paciente en el hospital y dicen nebulizaciones cada 4 horas, y la gente vive en 4 chapas, no tiene luz, no tiene nebulizador, no, digamos, hacemos indicaciones que no constatamos lo que le pasa a la gente. Esto atrás tiene cosas más complejas que estos cuentos, pero la atención primaria, focalizada, fragmentada, son programas que se ocupan de una sola cosa. Por años, la OPS y demás se han ocupado de programas, por ejemplo, no, la madre y el niño, y dale con la madre del niño, la madre del niño. Está bien, sí, la madre y el niño, pero resulta que hay que ver cómo vive esa gente, ¿tiene trabajo esa gente o es la madre y el niño? ¿Es una parte del cuerpo? No, son 2 personas, pero es un programa focalizado. Es más fácil de hacer claro porque es tan fácil como diagnosticar una meningitis, digamos. El problema es el que la tiene, no el que la diagnostica, pero ¿es fácil hacer eso, programas focalizados? Sí, porque yo focalizo en algo y lo demás no me importa. Entonces, pero yo hago todo mi trabajo con esa madre y ese niño, sí, pero el problema persiste, porque el problema no es ese. El problema son las garantías que le dan a la gente los estados. Entonces, no, porque para mí la política, la ideología no existe. No, señor, todo existe. Porque yo que les puedo decir esto, porque si algo que no soy es, por ejemplo, peronista, les puedo decir que Perón, entre las mejores cosas que hizo, en el año 1949, dijo que la educación de este país era gratuita y que no había que pagar por eso. Ese acto de un político X, que fue un acto de mucha grandeza porque le permitió a mucha gente acceder a la universidad. Y entre otras cosas eso le cambió la vida, ¿ok? Como a nosotros, que somos hijos de obreros y que pudimos ir a la universidad. Y ese acto ocurrió una vez en un minuto en octubre del año 49. La APS debe contemplar, como dice ahí abajo, no se ve lo que dice ahí, pero esto es un enunciado que lo construyó una persona que trabaja con nosotros, las dos trabajan con nosotros, son el doctor Mario Robre y el negro José Carlos Escudero. Ellos dicen siempre que el concepto de atención primaria debe contemplar un pensamiento de construcción de derecho a la salud. Un pensamiento de construcción de derecho, ¿ok? ¿Sí? Entonces, porque cuando hay un derecho, ¿correcto?, entonces no es una mercancía que se compra y se paga.
Entonces, de ilusiones vive el hombre, se llama la película. Bueno, muy bien. A veces la atención primaria repite el modelo de hospital. Ustedes se van a encontrar cuando van a un centro de salud que la gente del centro de salud no va a ser en todos, en la minoría. Va a trabajar igual que el hospital. ¿Qué significa? El médico abre la puerta del consultorio del centro de salud y dice, pase, el que sigue, pase, ¿cómo le va? Pum, tiene esto y lo otro, se va, ¿no? El centro de salud, la atención primaria, es un espacio en el cual todos los profesionales tienen que dedicarle no solo a la dolencia, al dolor o a lo que trajo el paciente a la atención, sino que tienen que tener una mínima idea de cómo está la comunidad en la cual esa gente vive, porque los problemas que esa gente tiene tienen que ver con esa situación que es su entorno, ¿correcto? Que son los escenarios en los que la gente vive. Entonces acá dice que hay un modelo, siempre uno tensa la cuerda y pone cosas a las antípodas solo para enseñar. ¿Correcto? Entonces acá dice, de este lado aislado, de este lado interdisciplinario, de este lado intramural, o sea, adentro de los muros, de este lado afuera de los muros, de este lado institucionalizado, de este lado en la comunidad, y así sucesivamente. Pero muchas veces los centros de salud repiten los modelos de los hospitales, y todo esto ustedes lo van a ver. Y es muy bueno, y se van a encontrar y van a decir, no, yo fui a tal lugar, no sé lo que aprendí, me gustó, el hospital este, el otro no me gustó, porque ustedes son tan diversos como nuestra sociedad también. No a todos les gusta lo mismo, no a todos los que están acá, espero que a algunos sí les vaya a gustar el día de la mañana, la atención primaria, la promoción de la salud, como nos gusta a nosotros, y no importa, y sean lo que vayan a hacer. Lo importante no es la especialidad que elijan, lo importante es que ustedes sean felices y que estén bien formados y que sepan muchas cosas, porque no hay nada peor que un burro con título de médico. Y hay muchos, ¿ok? Entonces con mi querido amigo que está allá arriba, allá en la foto estamos los dos en casa, en el bosquecito, Julio Monsalvo, que se murió hace muy poquito y ustedes usan textos de él. Eso ocurrió en el año 2015. Nosotros estábamos planificando la materia que ustedes están cursando con este señor muy sabio, que era pediatra, que trabajó en el norte argentino. Entonces nosotros humildemente hicimos una construcción de 3 o 4 cosas que pensamos, porque si uno, todo lo que yo le estoy diciendo, uno se lo toma a pecho, empieza a tener una mochila tremenda que lo perturba y dice, no, esto es demasiado, es muy negativo para un sábado de la mañana, cortemos con esto y vamos a hacer otra cosa más divertida. Para no cargarse esta mochila, nosotros con Julio nos atrevimos a pensar que nosotros trabajando en los pequeños espacios que tenemos, ¿no es cierto?, pero haciendo lo que sabemos hacer, lo que nos gusta, con otros podemos cambiar las cosas. Lo que pasa es que es de a poquito, ¿ok? Primero tenemos que hacer bien lo que sabemos hacer. El neonatólogo tiene que revisar bien ese bebé que recién nació. El cirujano no tiene que operarle la pierna equivocada a la persona y así sucesivamente. Y el que trabaja en atención primaria, digamos, tiene que ser un médico, una enfermera, un trabajador social que está conectado a su barrio y que trata de hacer lo mejor posible en su espacio que se denomina microfísico. Es un lugar pequeño, no es una política sanitaria nacional, ¿correcto? Pero ¿qué otra cosa tiene que hacer que nos parece importante? Tiene que participar de muchas cosas, tiene que involucrarse. ¿De qué tiene que participar? Si es un profesional de su sociedad científica, si es la persona que vive en la comunidad, de las instituciones del barrio, de la sociedad de fomento, de que llegue agua al barrio, de que llegue el colectivo, de que haya más cloaca, etcétera, etcétera. Entonces hay que involucrarse. ¿Y saben qué otra cosa hay que hacer? Hay que compartir las experiencias que uno tiene. Hoy por hoy, en los modelos educativos que tenemos nosotros en la escuela, muchas de las cosas que ustedes hacen sistemáticamente son herramientas que antes no se usaban, como por ejemplo revisarse entre ustedes, el juego de pares, el aprendizaje basado en problemas. Son todas herramientas que muchas veces dicen, no siempre hay un profesor que sabe y que le habla a los que no saben, porque esa es la vieja educación. Uno comparte experiencia, porque por ahí ustedes se van a acordar de hoy
3 o 4 cosas. Por ahí uno se acuerda una anécdota que yo conté, otro se acuerda otra cosa y a otro se acuerda 10 segundos de otra cosa. Hay que compartir las experiencias porque la vida se hace de experiencia. Y nosotros los médicos es muy importante la experiencia. Es muy importante porque cuando ustedes tengan más de 10 años de médico, van a venir a ver de lejos una cosa y la van a conocer. Y eso te lo dan los libros no solamente. Te lo da la experiencia, ¿correcto? Te lo da estar con la cabeza abierta. A mí, ¿qué me importa? Porque yo estudio la clasificación y quiero saber si... No, ahí no está la vida de la gente, ¿sí? ¿Correcto? Les hago esa recomendación, la de Mafalda. Vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. ¿Eso saben qué? Para que no me crean a mí, por supuesto, para que ustedes mismos hagan y que no le crean a nadie, digamos, pero que lean mucho, porque la lectura es muy importante. Muy bien. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, como voy a cambiar de tema, sucede esto, ¿no? Esta persona que está acá sonriendo, allá, en aquel rincón de allá arriba, dice BMJ, una de las revistas más prestigiosas de medicina del mundo, la British Medical Journal. Ese señor que está ahí fue muchísimos años el director de esa revista, pero un día, para el mundo que era muy cómodo para él, para su zona de confort, donde él era un gran señor y daba conferencias y volaba de un lugar a otro del mundo y era el director de una de las revistas más importantes del mundo, dicen los otros, los que querían permanecer en el mismo sistema, dicen que se enloqueció. Pero lo que él hizo fue escribir este primer libro, después escribió muchos, ¿no? ¿Y qué es lo que...? Esto fue un escándalo más grande que el de Wanda Nara, miren lo que le digo. Lo que pasa es que es un escándalo del mundo científico. Fue un Wanda Nara Gate del mundo científico. ¿Qué pasó en este Wanda Nara Gate? Ese señor descubrió, fundamentó, que las publicaciones científicas, no le voy a decir ninguna novedad, se habían empezado a prostituir por la industria farmacéutica. Y que los que tenían muchísima plata como él, que tenía muchísima plata, le decían a los que escribían en las revistas más importantes, ¿correcto? Le decían lo que tenían que escribir. Truchaban estudios, pagaban. Y entonces él vio el dinero una vez más, empezó a comprar a grandes profesores. Y grandes personas muy respetadas que habían construido su prestigio con su trabajo, fueron seducidas por lo más viejo del mundo, que es el dinero, ¿no? Pero este señor tuvo el coraje, digamos, de decir, ¿no es cierto? Yo de esta, por supuesto que a él le creen. ¿Saben por qué le creen, entre otras cosas? Por la diapositiva 1. ¿Dónde nació este señor? En Inglaterra nació este. Al ladito de Zurich, cerquita, nació en Inglaterra. Como nació en Inglaterra, le creen. Si hubiese nacido en el conurbano, digamos, nadie le va a creer, claro. Porque esto así está formateada la sociedad, digamos, así. Entonces, este señor es muy importante y yo lo que le quiero dejar, ustedes lo pueden buscar en 2 segundos, ¿no? Escribió muchos libros. ¿Esto para qué? ¿Para decir que la industria farmacéutica es mala? No. ¿Para decir que los medicamentos son malos? No. ¿Para decir que todos los investigadores se compran? No. Sino para decir que no todo lo que brilla es oro y que Richard Smith con otros, hay por ahí otra otra persona, son gente que en el mundo empezó a promover después de eso una cosa que nosotros hacemos, que es el full text, o sea, todos los papers, los documentos gratis en la web. Las descargas gratuitas completas. Por ejemplo, el libro que nosotros escribimos 2 capítulos con la profesora Consuelo, que está el texto que ustedes tienen ahí, digamos, ese libro que lo hicimos para la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, se llama Promoción de la Salud en las Américas, es de descarga gratuita. Texto full, descarga gratuita. ¿Por qué? Si el conocimiento no se comparte, no sirve para nada. Otra vez. No sirve para nada. Porque si hay que pagar la revista... Ahora, hay acciones muy importantes de este WandaGate, digamos, que empiezan a suceder. Después de esto se empezó. ¿La revista perdió interés? No perdió interés. ¿Dejó de ser grande? Tampoco. Pero, por ejemplo, empezó a tener descargas gratis. Y la gente la puede leer.
¿correcto? Que es otra forma de cambiar las cosas. Salud no sería tanto que bien o mal ande nuestro cuerpo, sino cuánto las personas ejercemos sus capacidades. Acá tampoco me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ustedes han estudiado y van a estudiar textos que para los que somos médicos son muy difíciles. Por ejemplo, creo que esta frase tiene mucho de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, que por ahí lo van a ver después más adelante, que fue el que habló de los distintos capitales de las personas, ¿no? Y después hubo otros que se metieron con las capacidades y otros que dijeron, empezaron a complejizar, ¿no? Entonces todo esto empezó a surgir en la década de los 80 con distintas palabras porque los conceptos se van retomando y el conocimiento se va construyendo. No es de un día para el otro que se hace algo, se va amasando primero. Para hacer un pan primero hay que amasarlo. Entonces se amasa en un concepto de salud que acá sí me voy a detener, ¿no? En el artículo está muy bien explicado, pero no está fácil porque uno para entender tiene que recurrir a cuestiones, haber leído antes muchas cosas y entonces mejor simplificamos. Pero claro, lo que decía la OMS en el año 60 y pico, ustedes no me acuerdo cuánto, que estudiaron la definición de salud de la OMS y estudiaron estas y estudiaron otras, la del completo bienestar físico, la recitábamos. Porque otra cosa que nos enseñaron a nosotros es la medicina enciclopedista y recitada. El doctor Angelini es un especialista de acordarse las mnemotecnias que teníamos que aprender para, por ejemplo, recitar las ramas de los nervios, las ramas de las arterias, todo eso, miren, lamento comunicarle que Claudio me esté filmando, sirve para muy poco en la medicina. ¿El cirujano lo tiene que conocer? Y claro, el cirujano de cabeza y cuello, y sí. ¿Cuántos cirujanos de cabeza y cuello hay en Mar del Plata? ¿Habrá 5? ¿7? ¿Cuántos médicos hay? 5.000, ¿no? Entonces, ¿está mal aprender eso? No, está bien. El tema es cómo. Uno tiene que aprender pensando y razonando, no repitiendo. A veces repitiendo, porque la repetición, como nos enseñó el profesor Prasilio, es la madre de la ciencia. Se aprende por repetición a veces, pero después uno le va agregando condimentos, ¿correcto? Entonces ustedes tienen que saber que salud, esa frase, por ahí esa definición que ustedes ya la vieron, no se la van a acordar, ¿no? Pero si ustedes la empiezan a desmenuzar, ¿no? La desmenuzan y la tratan de entender, van a ver que es muy distinta a la concepción de salud que nos enseñaron a nosotros. El bienestar biopsicosocial, ya no me acuerdo, por suerte no me acuerdo ni la definición de salud de antes, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la salud, digamos, la salud es entre otras cosas un proceso y la salud es una construcción que tiene en la mente de las personas, en sus capacidades, digamos, la sapiens, la lúdica, la de pensamiento, que venían del latín, que usted también supongo que las habrán estudiado, a las distintas capacidades del ser humano, trazan ahí una conclusión. Me siento saludable porque, no sé. Entonces, si yo pienso, antes nosotros pensábamos que una persona que estaba en silla de ruedas no tenía salud, por decirlo más simple que todo el mundo dice, o que una persona que no ve no tiene salud, o que una persona lo que ustedes quieran. Entonces, es muy importante que ustedes cambien su concepto de salud, ¿correcto? Porque el concepto de salud está atado a todas estas cosas que estamos hablando, que pasan por distintas capacidades de los seres humanos y incluyen muchas, incluyen desde el verme bien a lo que pienso, a lo que tengo dentro de la cabeza y a que pueda comer, y a que me pueda bañar y tener agua y alimento y abrigo y amor. Incluye todo eso salud, ¿correcto? Una persona que tiene amor probablemente es mucho más sana que otra. Una persona que tiene alegría, que el doctor Julio Monsalvo es el inventor, hizo una cosa tipo como hacen los payamédicos, que en realidad inventó un concepto. La página del doctor Monsalvo se llama altaalegремia.com.ar. El concepto de la alegremia, él lo inventó para reírse
también un poco de esta medicina clásica, porque ustedes van a ver, ya saben, si no, que todo lo que termina en anemia, digamos, es el nivel en sangre de algo, colesterolemia, anemia, etc. ¿Sí? Él inventó la alegremia. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de esto que parece algo banal, pero es muy científico porque varias veces la ciencia ha demostrado de distintas maneras cosas muy difíciles de demostrar? Que las personas que están alegres se enferman menos que las que no son alegres. Y esto es muy difícil de comprobar, ¿no? Pero la alegría en sangre, él había inventado ese concepto, entonces él, para simplificar, decía que el que tiene la alegремia alta no le entran balas, ¿no? Entonces uno se reía y a partir de algo que puede transformarse en una burla, podía empezar a hacer un análisis de la importancia en la salud, no en la enfermedad, de las personas, de estar alegres, de reírse, de sentirse bien, además de tener amor, alimento, abrigo, abrazos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, después de una visión de un concepto de salud que no quiero aburrir porque todo esto ustedes lo tienen y lo vieron en las clases y lo ven con los profes desmenuzadamente. Yo solo estoy haciendo un seminario más panorámico, ¿correcto? Para ver si podemos extraer el por qué ustedes tienen que cursar esta asignatura. Lo vamos a extraer de esas 3 palabras, ¿no? Entonces, en la misma sintonía, en ese lugar, está este concepto que tienen ustedes ahí, para los del fondo. Un conjunto de prácticas que es la promoción de salud crítica. Un conjunto de prácticas que generan condiciones para que individuos y colectivos, o sea, grupos, desarrollen su capacidad de inventar futuros y alcanzarlos, ¿no? Ese futuro es la zanahoria de todos nosotros. La de ustedes es recibirse de médico hoy. El día de mañana, cuando se reciban de médico, va a ser qué especialidad voy a hacer, terminarla. Cuando la terminen va a ser, y así siempre hay una zanahoria. Y yo fui a visitar a mi tío Emilio Entre Ríos, que tiene 94 años, ¿no? Y digo, tío, ¿cómo andás? Me dice, acá estoy empezando a fabricar escobas. Yo dije, pa, la pucha, tío. Claro, porque él cuando era chico en el campo, se hacían las escobas ante las casas con los pastos duros que había, ¿no? Entonces, él a los 94 está muy saludable. ¿Pero por qué está saludable? Porque tiene un plan. Él está fabricando escobas. Y nadie le quita ese plan de la cabeza, ¿ok? Entonces la gente que hace planes, ya sea fabricar escobas como el tío Emilio, o querer recibirse de médico, o uno más cerquita, aprobar la asignatura, ¿correcto? Lo hace con otros, a veces, por eso el colectivo, lo hace a veces solo, por eso el componente individual, pero no me voy a meter en el problema del ser humano en la relación con los otros, porque es un tema también complejo, pero nosotros en realidad existimos porque están los otros, ¿no? Y entonces la promoción de salud, la vieja promoción de salud, ya le habrán dicho los profes, era, hay que lavarse la mano, era la maestra ciruela de antes, la que nos pegaba a nosotros con el puntero, ¿no? Hay que lavarse la mano, pum, eso es promoción de salud, hay que... ¿Eso está mal? No, está bien, porque de Jon Snow para acá y de la canilla aquella famosa, hay que lavarse las manos, ¿no? Pero, digamos, nosotros la promoción de la salud la entendemos como algo que la gente con otros construye para estar mejor en un espacio que es el de la comunidad, ¿no? Que es el de el que vive. ¿Cuál es la comunidad? Mi barrio y su entorno, los arbolitos, que no es la misma comunidad si la mamá tiene que ir con un carrito por 5 calles de tierra de barro y que hay zanja y hay agua estancada, que haya un mejorado, no haya agua mosquito, no haya mugre. Esa es la comunidad. La promoción de la salud es un concepto que tiene en su centro la idea de que no es de una sola persona, no es individual, ¿no? Es colectivo, ¿no? Y depende, es una construcción y proyecta cosas, ¿no? Y proyecta cosas. Y van cambiando esa proyección de lo que quiero alcanzar, pero siempre
con la idea, con un concepto que es el concepto de autodeterminación, puede ser uno de esos, ¿no? Y que es el concepto de que si la gente se organiza, participa y genera colectivos, ¿no? Puede, junto por ese proceso, autodeterminar mejor su futuro que si lo dejan los políticos, por ejemplo, y esto ustedes ya lo saben. La política se coló en la promoción de la salud. Muy bien. Hay un cuadrito sobre el final de este artículo que decidí no dormirlos hoy a la mañana, me van a tener que agradecer, porque si los agarraba con el artículo los dormía todos. Que tiene este cuadrito que es más largo. Yo elegí esto porque, miren una cosa, yo aprendí la diferencia entre sufrimiento y dolor cuando ya era bastante grandecito, había hecho hasta una maestría. Y no me da vergüenza decirlo porque es real, cuando recién entré a mi maestría, ya había sido terminado la especialidad, entendí y me enteré por primera vez que el método científico no era el único método que había. Tenía casi 30 años, chicos, cuando me enteré que el método científico, porque para mí, claro, yo había estado cortado a cuchillo por el método científico y no tenía otra cosa en la Facultad de Medicina. Claro, me encontré con un señor que se llama Juan Zamaja, que también se murió, que es un epistemólogo que nos enseñó en la maestría un montón de cosas y ahí empecé a ver mundos que no conocía. Por eso usted me decía, yo para qué, no voy a decir una mala palabra, quiero aprender esto, porque el mundo no está dentro de los libros de medicina solamente, ¿no? Porque van a ser mejores profesionales si saben un poquito de las ciencias sociales, si saben un poquito de estas cuestiones. Entonces, el sufrimiento, claro, para mí, cuando una persona venía y digamos, dolor y sufrimiento claramente son distintos, ustedes se dan cuenta. El problema es que nosotros a veces no lo estamos pensando, ¿no? No lo estamos pensando, ¿no? Porque la gente viene con las dos cosas. Viene con el sufrimiento, usted me decía, Adrián, pero yo no soy el psicólogo que le tiene... No es el psicólogo, digamos, simplemente yo quizás tengo que escuchar, quizás tengo que poner la mano sanadora y sufre menos, quizás le sonrío, quizás recuerdo su nombre. Nuestro profesor Moreno, el profe que escribió el libro de pediatría, era el único que había antes, bueno, no estaba el importado, nacional era el único. ¿Saben lo que le enseñaba el profe Moreno? Un capo. El profe decía, antes se anotaba la evolución de los pacientes en unas libretitas así, ¿no? Y entonces el profe, ¿qué anota, profe? Decía, saquito rosa, tejido. El tipo había hablado con la madre, revisado, tratado, todo, y lo único que anotaba era saquito rosa, tejido. Había visto al bebé, lo había revisado. La mamá, 20 minutos, y yo estábamos con el profe, ¿qué le pasa, saquito? Entonces después, profe, ¿por qué usted puso saquito? Dicen, ¿saben por qué? Porque en la próxima consulta, yo le voy a contar un secreto, dice, yo le voy a preguntar a la mamá, ¿no le pusiste el saquito rosa esta vez? ¡Ay, la mamá va a estar que se muere! Porque va a decir, el doctor se acordó de que tenía el saquito rosa. Y ustedes me dicen, ¿eso qué? Tiene que ver con la medicina. Mucho que ver, porque esa paciente, que por ahí yo me puedo acordar de verdad que llevaba el saquito rosa, por ahí vi 50 pacientes y me olvidé, empiezo a construir una relación, estoy tendiendo un puente con el otro, estoy siendo empático, o puede ir el comentario para lo que ustedes quieren, si hizo los claritos, no se hizo los claritos, el nene no sé qué, la nena, la mamá no sé cuánto. Eso el profesor que escribía los libros de pediatría, nosotros queríamos aprender con él, porque él es el que escribía el libro, digamos. Para nosotros eso era sagrado. Y el tipo anotaba saquito rosa, ¿no? Entonces, es muy importante porque el sufrimiento, aliviar el sufrimiento, entender que un estudiante de medicina entienda que dolor y sufrir son dos cosas distintas, es muy importante, recontra importante. Que entienda que la atención primaria es una frontera, que la enfermedad es una inscripción. Esto ya es un poquito más difícil, pero ustedes igual lo recorren, ¿no? La profesora de Consuelo tenía un juego, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, la asignatura que enfrentaba dos estudiantes o dos personas y se tenían que contar algo. Por ejemplo, acá veo un hermoso tatuaje en el brazo de esta joven.
Entonces la gente enfrentaba a dos personas. ¿Y en qué consistía la actividad? En que se tenían que contar algo que los marcó, algo que los marcó en la vida. Entonces uno le contaba al otro, no, entonces le empezaba con un cuento, ¿verdad? Y era una cicatriz que tenía pena acá y resulta que era un tremendo accidente de auto que no se ve, y el otro ni la había visto la cicatriz, el otro se pensaba que vos se la estabas mirando y el otro ni siquiera tenía idea, pero lo que a esa persona le pasaba, para el otro no existía, digamos, ¿no? Era esa cicatriz que estaba ahí, que ni siquiera se había dado cuenta que la tenía, y el otro le manda tremendo rollo de la cicatriz porque en ese accidente murió el abuelo y no sé qué, y la gente queda así. Entonces, estoy simplificando, mire, un modo muy burdo lo que le estoy diciendo, pero la profesora nos decía, ¿no es cierto?, que las marcas, las inscripciones en el cuerpo, ¿no es cierto?, para las personas son muy importantes, porque atrás de cada eso hay una historia, ¿no?, que historió esa situación. Y es muy importante que los médicos prestemos atención a esas cosas, porque no son lo mismo. Entonces hay una larga lista que dice que el cuerpo es un territorio, obviamente que la salud es una capacidad. El que no diga lo contrario en el examen, por favor le pones un 0. Si pone en el examen que la salud no es una capacidad, 0. Bueno, muy bien, ya voy terminando. Acá aparece otro amigo, este de Don Peter. Este es de una serie de Netflix que a mí me gusta mucho, capaz que algunos de ustedes la vieron, es muy buena, no debía haber cara muy entretenida, que se llamaba Borgen. No sé si la vieron a Borgen. Es aburrida para ustedes. Ahí ¿No? dijo, no tenemos mucho tiempo de ver series. Muy bien. El director sí. Aprovecha ahora porque no sabes lo que te espera. Angelini dice, aprovecha ahora porque no sabes lo que te espera en quinto año. Eso de pintarse, eso, ¿verdad? No. Se levanta a la mañana. Y bueno, medicina. Este señor, Don Peter Gotske, otro que sonríe y no estaba muy feliz porque él es cofundador de una cosa que ustedes cuando empiecen a buscar, si es que ya no empezaron en alguna materia, a hacer búsquedas de miles y miles de trabajo, van a ir a esta base que está acá. A este, en inglés se dice, ¿cómo que se dice, Gaby, esto? Cochrane, ahí está la página de Don Peter. ¿Qué hizo este señor? Fue otra vez lo mismo, pero este era danés. Le dije Borgen porque Borgen es en Dinamarca, la serie. Muy buena, de política, pero es muy buena. Y tiene muchas enseñanzas cuando uno se corre las cosas, como muchas series, como le dije con Breaking Bad y Heisenberg y otras. Este muchacho fue el fundador, eran 2 o 3, de esta importante. Alguien que quiere justificar algo dice que lo sacó de Cochrane. Dice, no, esto está en Cochrane, como diciendo, es la Biblia y Cochrane. Vos decís, pero bueno, entonces, ¿qué pasó? También una historia similar a la otra, ¿no? Dice ahí abajo, mire, dice, cómo las grandes farmacéuticas otra vez han corrompido el sistema de salud, ¿no? Entonces, ¿esto para qué es? ¿Somos anti-remedio en la Escuela de Medicina otra vez? De ninguna manera. ¿Somos anti-revista científica? De ninguna manera, pues nosotros no es que nos la pasamos, tampoco tenemos mucho tiempo como la compañera, pero a veces tratamos de escribir algunas cosas, ¿no? Pero ¿saben qué, chicos? No todo lo que dice en las grandes revistas, los grandes artículos, los metaanálisis, es la Biblia, ¿ok? Entonces volvemos a la Mafalda, a la enseñanza de Mafalda, ¿no? Y este señor también le pidieron la renuncia. Cuando este señor escribió este libro, Medicamentos que matan, y trató, ¿cómo va a tratar a los señores de la industria farmacéutica, que son los benefactores del mundo, y gracias a ellos tenemos los remedios, de crimen organizado en la industria farmacéutica? ¿Cómo se le ocurre? Ahora voy a entrar en los últimos minutos y les voy a contar también
3 o 4 cosas que tampoco están en los libros, lamentablemente. Ah, claro, perdón. Estoy sordo aparte de todo. Acotar que es una cuestión que pasó, por ejemplo, en Chile, hay organizaciones como acá, que es Mamá Cultiva, que en su momento se estaba tratando lo de regularizar, o sea, de que el Estado regularice, digamos, Sí, una ley, una regulación de algo. del aceite de cannabis. Del aceite de cannabis, sí. Y entonces empezaron a ver como un montón digamos, un montón de estudios en contra de, no, porque no se sabe hasta qué punto el aceite de cannabis es bueno, no sé qué, un montón de, digamos, de referentes, de grandes farmacéuticos. Sí. Te tiraban evidencia por la cabeza. Pero cuando se empezó, digamos, a ver que, bueno, había un gran uso del aceite de cannabis, al mismo tiempo, las farmacéuticas dijeron, bueno, está bien, regulémoslo, pero que solamente las farmacéuticas puedan realizar investigaciones. Excelente. Y Excelente. El control, ¿no es cierto? El control. era potestad a ciertos laboratorios. Eso estaba en la tablita, porque esa tablita que yo les simplifiqué, les hice trampa, porque es una tablita que habla de las distintas promociones de salud, cómo son las distintas promociones, la clásica, y la crítica. Les hice trampa porque le quité todo lo otro, pero eso estaba ahí cuando hablaba de una cosa muy sencilla, de una estructuración de la sociedad, que es las relaciones de poder. Las relaciones de poder, ¿no? No se olviden nunca que la medicina es una de las profesiones más asimétricas en cuanto a relaciones de poder que hay. Una de las más asimétricas. ¿Saben por qué? Porque cuando yo voy manejando mi autito y siento un ruidito, digo, uy, esto, mirá vos, este es el, ¿cómo se llama? Coso que no me acuerdo, Gaby, la suspensión, ¿cómo se llama? El amortiguador, qué grande Lázaro, el amortiguador Lázaro. Yo digo, este ruido es el amortiguador. ¿A dónde voy? Al taller. ¿Pero a dónde voy al taller? Con una idea. Taller. Digo, mirá, el amortiguador, está haciendo un ruidito ahí delante, lo canchereo al tipo o no, ¿no es cierto? Pero al médico, la gente va y se entrega. Hay mucha asimetría en la relación médico-paciente, mucha asimetría. La gente deposita muchísimas cosas a los médicos, pero ¿saben por qué? Porque es una forma, no queda otra, no queda otra. Para algunos somos dioses, para otros somos otra vez la H adelante. Pero lo que no hay que perder la concepción que es que la relación de poder interfiere en todo esto. O sea, todos hacemos, y les voy a contar una cosa que una crítica que nos hizo la profe Consuelo cuando vino a la escuela la primera vez. Me dijo, Adrián, ¿por qué los chicos se ponen el ambo verde? Y nos hizo una misa. Yo sabía, porque yo la conozco hace 30 años. Y digo esta cosa, porque ella decía, y tiene razón, que cuando una persona está portadora de su ambo y anda en la comunidad, ya es distinto. Porque va dentro de ese ambo. Nosotros vamos adentro de este guardapolvo, ¿no? Ahora, ¿qué problema tenemos? La encerrona de las normativas, las legislaciones. A nosotros la municipalidad no nos deja mandar ningún personal de salud a un lugar si no va identificado. ¿Y cómo se identifica a la gente? Con el ambo. Entonces una encerrona que yo entiendo que es contraproducente que los estudiantes usen un ambo en una comunidad. Vaya si lo entiendo porque he pasado 30 años estudiando estas cosas. Pero es parte del precio que hay que pagar para hacer algunas cosas, ¿no? 4 diapositivas vienen en carrera. Entonces, el querido profesor que está ahí, que ustedes tienen algunos textos, esto nace como la siguiente última cosa que les quiero decir. Desde mi punto de vista y desde cómo nosotros vemos la salud en la escuela, hay en América Latina en este momento 4 o 5, hay muchos más, personas que respiran, lo que quiere decir que obviamente todo el que respira está vivo, que están marcando
el pensamiento de lo próximo que va a pasar en cuanto a evolución de los temas, en estos temas que estamos hablando, ¿ok? Desde, otra vez lo mismo, desde mi subjetividad, ¿no es cierto? Desde como, no es que lo veamos solo nosotros, nosotros acordamos con esto. Esta es una de las personas que se llama el profesor Jaime Breil, epidemiólogo, usted también tiene textos de epidemiología crítica, que es todo término, a veces también los términos se bastardean, ¿correcto? Y hoy también asistimos a un uso y bastardeo de los términos, no vamos a hablar de eso, estamos hablando del buen uso y del uso de una palabra para que su verdadero significado no sea bastardeado. Y, por ejemplo, el concepto de la determinación social de la salud, que está muy atado y que yo elegí no tocarlo hoy, pero que ustedes lo están viendo ahora, es un concepto que este profesor desarrolla con otros tantos pensadores, ¿no? En el cual trata de que quede pegado y parte y adentro y en un todo la situación de la salud de la persona con el modo de enfermar y morir, y otra vez simplificando al riesgo del absurdo, ¿no es cierto?, de que el hombre va generando cosas, ¿no es cierto?, en la maquinaria agroindustrial, la maquinaria, todas las que ustedes quieran nombrar, podemos hacer una lista larga, ¿no? Y no está pensando en cómo eso impacta a las personas y cómo están metidos las relaciones de poder, los grandes capitales, la industria, ¿no es cierto?, van pasando cosas, ¿no? En Ecuador el profe, por ejemplo, entre las cosas que estudió, de Ecuador hay dos cosas que todo el mundo conoce, al menos una la conoce todo el mundo. ¿Cuál es? La banana. La banana viene de Ecuador, ¿no? La gente dice, ¿Ecuador o Brasil? La que quiere, Ecuador es más cara, ¿no? Ecuador o Brasil, la banana. Entonces, ellos estudiaban los cultivos de banana, ¿y qué hacían en los cultivos? Lo que ya sabemos, estudiaban cómo los trabajadores, cómo los químicos, la industria, el lugar de trabajo, determinaba la forma de enfermar y de morir del pobre que iba a cosechar el platanito ahí. Y esto, lo mismo pasa con las rosas, que es un gran producto, y fueron los que inventaron las rosas sin espinas, porque la canción decía, no hay rosas sin espinas, pero es una canción vieja, y las rosas sin espinas la modificaron genéticamente y también salen de ahí. Entonces, esto tiene que ver con la salud, que a veces el hombre avanza, correcto, el ser humano avanza a un precio que no puede pagar. Y este es otro concepto que nosotros como médicos también tenemos que ver. La vida vale siempre la pena. Que yo le equilibre a un paciente todos los electrolitos, que le equilibre todo, cada cosa que le mido, el potasio, el sodio, esto, lo otro, vale la pena. A veces uno se tiene que preguntar en algún momento. El impacto de la intervención del hombre en la medicina contra una persona en un determinado momento de la vida, ¿vale la pena? ¿Me puedo ensañar con mis pacientes? ¿Puedo decir, a mí lo único que me importa es que esté intubado y respire? Le pongo inotrófico, le saco inotrófico, le pongo esto, ¿no? A veces uno se ensaña con la cuestión y pierde la dimensión. Y a veces también el hombre, el ser humano, cuando va avanzando con la excusa de que mejora la calidad de vida, ¿no? Esto es simplemente una invitación a ustedes a que en algún momento de estos 5 años, 6 que tienen la facu, lean este tipo de autor, porque lo que hace son problemas muy macro los que tratan, pero las consecuencias son de todos los días, ¿correcto? Una universidad. Ese es el edificio de Simón, se llama Universidad Andina Simón Bolívar. Ahí está el logo, ahí está la página web. Es una universidad pública de los países andinos, no es de un solo país, está en Ecuador, pero es de los países andinos. Muy bien, el querido Jaime. Ahí viene la profe Consuelo, que ya se la nombré, que fue con quien escribimos ese artículo. Este es el patio de la UAM Xochimilco, eso es México. La UAM Xochimilco es una de las universidades que empezó a trabajar con estudios poblacionales el tema que estamos hablando, esta visión. Y le vamos a preguntar, ¿es casual eso? No, señor. ¿Por qué? Porque en México, ¿qué hay en México? Están los mayas, tienen miles de años, están
las raíces de nuestra América están en esos pueblos. Hay muchas etnias, mucha cultura de salud distinta a la que nosotros conocemos. Entonces, existen cosas que una vez fui a una rotación en un centro de salud y porque bueno, no sé por qué, pero como fue en generalista porfiado, no he entrado pocas veces a los hospitales. Entonces, pero en el centro de salud había un temazcal. Yo cuando llegué, ¿esto qué es un temazcal? Es como un horno grande, ¿no? Un horno grande y adentro del horno se hacen distintas terapias, ¿no? La gente entra y hace, por ejemplo, cuestión de sales, cuestión de hidratación, tratan enfermedades respiratorias. Claro, como en esa zona del mundo usaban esa herramienta que era el temazcal, en el centro de salud con buen criterio hicieron uno, ¿no? ¿Esto qué significa? Que les estoy diciendo que el pensamiento crítico no surge de los grandes lugares del mundo que son los poderosos, como Estados Unidos, por ejemplo, como otros, ¿correcto? Porque tienen la vida solucionada. En cambio, en América Latina, nosotros requerimos, como empecé al inicio, si nosotros vamos a hacer una medicina a la europea, estamos equivocados si vivimos acá. Y esto es lo que nos dicen estos profes. Estos profes marcan línea, ¿no es cierto? A veces no se ve en ese mismo momento, se verá después, sobre estas tendencias en educación médica que son muy importantes porque intentan que los estudiantes y los docentes se formen bien arraigados a lo que es la realidad que nos atraviesa. Hay una tercera, por supuesto la influencia brasilera tampoco está ausente en todo esto de la salud colectiva, medicina social, atención primaria, Este es el profesor también muy querido, ¿no es cierto?, Naumar Almeida, tiene muchísimos libros que ustedes van a ir mirando, y hay una en Brasil, en Bahía, ahí está en la página web. Él tiene un trabajo muy importante en todo lo que es la influencia, ¿no es cierto? Ahí hay otras universidades, la Fiocruz, que es una de posgrado, y la Unicamp, que es la de Campiña, una universidad pública. ¿Por qué le muestro esto? Porque la carrera que ustedes están haciendo está trazada por muchas cosas, pero tiene muchísimos núcleos que tienen que ver con este anclaje de América Latina profunda que arranca en México, UAS Xochimilco, Ecuador, UAS, Brasil, ¿correcto? Y llega a Argentina de la mano de otro querido profesor que todavía vive también, que fue profesor. Cuando nosotros hicimos la maestría en el año 99, hace muchos años, ¿no? Por ahí alguno de ustedes no había nacido. Yo decía, ella era viejo, profesor Mario Testa, tenía 70 años, pero todavía vive y tiene 90 y pico, ¿ok? Entonces, está un poquito más canoso que ahí. En Argentina también hay unas universidades, ¿no es cierto?, como esta que es la de Lanús, que tiene maestrías y posgrados, que ustedes se van a encontrar con muchos textos a larga carrera. Entonces yo simplemente el mapa de la patria grande se los estoy marcando con el pensamiento crítico para que ustedes vean que no es una cosa que inventaron los profes porque tenían ganas de joderlo a ustedes nada más para que estudiaran, ¿correcto? Sino que hay, en Argentina debe haber una escuela muy importante de posgrado y de grado que tiene que ver con estudiar la salud del modo que nosotros la estamos mirando. O sea, lo que hace esta escuela de medicina no es nuevo, porque yo estoy mostrando cosas que vienen hace 40 años, no es inventar el agua tibia, ¿correcto? Sino simplemente es tratar de que ustedes se formen como médicos con reflexiones, además de que cuando haya un paciente que haga un paro en el medio de la calle, cualquiera de ustedes tiene que reanimarlo perfectamente, ¿ok? Y le tiene que saber hacer el RCP de punta en blanco. Pero además también tiene que tener en su mente un poquito de esto, ¿no?, que a nosotros nos faltó, porque ahí hay unas caritas que muchos de los que están acá la conocen, otros no, ¿ok? Pero estas caritas en el mundo de la medicina, este peladito es Foucault, el del medio es Marx, aquel es Gramsci, el de amarillo, y este es Pierre Bourdieu de este lado. Nosotros nos anoticiamos de que esta gente existía estudiando posgrados, ¿no es cierto?
Y ustedes tienen la fortuna, desde que de primer año de la medicina, quizás con las ideas un poco mezcladas en algún momento, pues yo entiendo que es más fácil estudiar la rama de una arteria que esto, pero están teniendo una formación que la idea es que a ustedes los tenga bien enraizados, ¿correcto? ¿No? Y que les enseñe cosas. Y les sigo contando anécdotas. Aquel de allá arriba, el amarillito, que es Gramsci, digamos, nosotros teníamos un ejercicio en la maestría, que era, leíamos a Gramsci, esta es muy vieja, la hacen muchos profesores, pero bueno, a mí la primera vez que me hicieron me encantó, digamos. Y era que leíamos un texto corto, y entonces teníamos que reflexionar sobre el texto y sacar una conclusión. A los 10 minutos estábamos levantando la mano, pum, pum, ya la conclusión, listo. Y entonces después el profesor no decía nada, y empezaba a contar. Y nos contaba una cosa, y dice, miren, yo les voy a agregar una cosa. Gramsci, cuando escribió esto, estaba preso porque, entonces empieza a contar, lo habían detenido, no sé qué, dice, vuelvan a leer. Y volvíamos a leer lo mismo. Y nos asombramos y estábamos pensando cosas totalmente distintas. Y lo que había, ¿por qué? Porque teníamos más elementos. O sea, el profesor nos había dicho, esta persona escribió esto en este contexto, estaba así, de humor, de esto, del otro, y el mismo texto nos dijo cosas distintas cuando supimos, por ejemplo, qué momento atravesaba el autor al escribir lo que escribía. ¿Ok? Esto significa que el contexto es muy importante. Y esta ronda de universidades va a terminar con algo que me dio pie. ¿Cómo te llamas vos? Licán. ¿Cómo? Licán. Licán. Uy, ¿qué? Me mataste. No me voy a olvidar de ese nombre. Que es otra cosa muy importante que le voy a comentar para finalizar, ¿no es cierto? Y después ustedes me pueden preguntar un ratito si quieren alguna cosa, comentar, porque son las 12 y a las 12 dijimos que terminaba, 12 y 1 minuto. Y es que el pensamiento crítico se forja con la vieja definición que vimos al inicio de salud y de pensamiento, con las universidades y gente, pero también con los movimientos sociales y las sociedades científicas, porque tanto la comunidad hace cosas, por ejemplo, con las madres, el aceite de cannabis es una victoria de las madres, eso todo el mundo lo sabe, no es una victoria de la ciencia ni de la industria farmacéutica, fueron las madres las que empezaron a decir. Entonces, los cambios no lo hacen solamente los académicos, lo hacen los movimientos sociales, lo hacen las sociedades científicas. Yo puedo estar 2 horas hablándole peste de las sociedades científicas, pero también le puedo hablar cosas buenas, porque hay movimientos y hay espacios que ustedes deben conocer y deben nutrir su formación, porque ahí pasan cosas. Acá les puse una foto de la tercera Asamblea Mundial de la Salud, que en la partecita de abajo ahí amarillito, eso que está ahí es Sudáfrica, un país de África, donde se hizo esa asamblea, ¿no es cierto?, que tuve la fortuna de estar, digamos. Entonces, ¿esto qué es? El movimiento por la salud de los pueblos. ¿Qué significa esto? Es la gente movilizada en colectivos sociales, la gente, no los académicos, no la industria, no la gente luchando en el mundo por distintas cosas para hacer, recuerden la definición que les di, los derechos adquiridos no existen, se consiguen por la lucha de los pueblos. La gente empujando el cultivo de cannabis, empujando con el HIV, pasó otro tanto, no tengo tiempo para hacer tantas anécdotas, pero la gente empujando cosas también es importante. Alame, también que ahora hay una reunión en Nicaragua no, en Dominicana, en la próxima semana, ¿no? Tiene la próxima semana en Dominicana la reunión de Alames. ¿Qué es Alames? No es un movimiento porque lo incluye mucha gente universitaria y demás, pero es una mezcla entre un movimiento y una sociedad científica que trabaja temas de interés sobre la salud colectiva, la salud pública, y generalmente son gente prestigiosa, mucho o no, pero organizada con sus argumentos que cuestiona a los gobiernos de turno muchas veces, o cuestiona a la industria, o cuestiona o reflexiona, porque el problema
es que si nosotros no sabemos dónde encontrar cosas distintas, todos los días vamos a comer fideo. ¿Ok? Si no sabemos cocinar otra cosa, todos los días vamos a comer un wok. Ni idea. Resulta que es una pavada, hay que agarrar 4 verduras, hacerle... Pero, si no lo hice nunca, otra vez fideo, otra vez. Es más difícil hacer fideo que un wok, pero hago fideo porque no sé hacer wok y hago fideo. Entonces, que no me vengan después, profes, con que no tienen dónde buscar cosas nuestros estudiantes de la Escuela Superior de Medicina. Por supuesto, acá es cuando mi corazón empieza a latir, porque esta es nuestra sociedad científica, la de los médicos generalistas. Ahí estamos con don David Werner, abajo una foto borrosa, que es un libro que ya ustedes no van a tener rastro, pero se llama, antes hay un libro muy famoso que se llamaba Donde no hay doctor, se llamaba el libro. Años, fue un bestseller, es como una Biblia, se escribió en 50 idiomas, Donde no hay doctor, en la década del 70, ese señor que está ahí. ¿Por qué era famoso ese libro? Porque ese señor, todo el mundo decía doctor, pero no era doctor, en realidad sí era doctor, porque era doctor en ciencias, pero era biólogo, no médico. David Werner, cosa que me la enteré muy tarde también, no era médico, era doctor, biólogo. Escribió un libro de medicina, pero ¿cómo escribió un libro? Sí, escribió un libro porque él se fue a vivir a comunidades rurales y entonces escribió un libro, se llamaba Donde no hay doctor. ¿Por qué? Porque él le enseñaba a hacer una camilla, le enseñaba a hacer una silla, le enseñaba a entablillar a la gente, le enseñaba y todo con dibujitos. Decía, un paciente se cortó, se quebró, hay que agarrar un palito así, poner 2 cosas así, atarlo así. Ese señor escribió uno de los libros más grandes de la historia de la medicina, que se vendió durante 50 años, ahora la tecnología, el cambio de vida, ¿no? Está ahí. Pero la Federación Argentina de Medicina General, ¿no es cierto?, a la cual pertenezco, nuestra especialidad Medicina General y de Familia, es para mí también un espacio de este tipo, porque ahí, por ejemplo, ahora hay un poco más de apertura. Vos ibas a los congresos médicos antes, los congresos médicos tienen una foto estilo gazalla, digamos, para simplificar, clásica, ¿no? Que los visitadores, los valijas, regalan cosas, la gente se mata, regalan una virome que la segunda curva se rompió, pero bueno, y regalan un coso de mouse, la gente hace cola, medicamento, cola, la bolsita, es como la ley de etiquetado con el huevo Kinder, bueno, igual, pero en un congreso de médicos, ¿no? Patético espectáculo, pero liderado por la industria. Un video, te regalan, no sé qué, la otra, muy bien, bárbaro, y todo el mundo, ¿no es cierto?, de punta en blanco, ahí no hay rostro adulto, una cosa, esto es la academia, muchacho, acá. Entonces, ¿qué pasa ahí en esos congresos? No hay otra cosa que no sea médicos hablando, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver un congreso donde hay un periodista, donde hay un cura, donde también hay no sé quién, uno que escribió no sé cuánto, donde están los mineros, donde están los que cortaron el puente contra la papelera, digamos, es en los congresos de medicina general, donde las cosas que suceden en la vida se conversan, ¿no? Porque si yo solamente hablo de la última pastilla que salió, lamentablemente no está mal, pero nos vamos a quedar cortos, ¿no? Si nosotros nos ponemos vulnerables a todos los espacios, entonces para mí, humilde modo de ver la vida, porque ustedes pueden no estar de acuerdo y no hay ningún problema porque el mundo es diverso, ¿no? Pero, digamos, la Federación Argentina de Medicina General tiene en sus congresos, por ejemplo, esto, digamos. Por supuesto que después hay peñas, guitarreadas, ¿no es cierto? Pero no son altas cenas pagadas en un lugar sofisticado por una farmacéutica, ¿correcto? Por ejemplo, en nuestra federación hace 35 años que está terminantemente prohibido, siempre estuvo prohibido, que la industria sponsoree un congreso o que cualquier marca de medicamento te pague un pasaje, porque eso está mal. Me dicen, no, pero lo hace todo el mundo, mi papá es médico, mi tío, mi abuelo, sí, yo también tengo amigos, otros sí, claro, pero un pasaje, ¿por qué no lo vas a aprovechar? Porque nada es gratis, muchachos, en esta vida, ¿no? Nada es gratis en esta vida. Entonces ahora usted quiere decir que los que hacen eso, yo no estoy de acuerdo, digamos. Hay gente que lo hace, no está prohibido, lo que no está prohibido se supone que es legal. Hay países que sí lo tienen, no voy a entrar en esa, pero tengo muchos cuentos de mi amigo Noel Barengo, finlandés, vinculado a todo eso que es para otro día.
Y entonces, ustedes están estudiando en esta escuela de medicina un plan que tiene muchas de esas cosas que están ahí, en la cual tampoco es la única verdad, ni esto está todo bien y lo otro está todo mal. Pero nosotros nos conformamos que ustedes piensen, ¿no?, que el modelo de atención del sistema de salud es un modelo incompleto, al menos, que le faltan cosas, que tiende a la medicalización porque el medicamento da plata, que tiende a la tecnología porque la tecnología da plata, porque si yo gasté $500.000 en un resonador, ¿cómo lo voy a pagar? Haciendo resonancia. Entonces, el resonador hace resonancia. ¿Y para qué le quiero hacer una resonancia a este dedo? Porque hay que pagar el resonador. ¿Para qué le tengo que hacer una resonancia a esto otro? Porque ¿es un criterio médico otra cosa? No es un criterio. No importa, cambiamos el criterio y a los 10 días escribimos otro criterio que dice que tal cosa tiene criterio de resonancia, tal cosa tiene criterio... No, porque lo escribieron en la última revisión del British Medical Journal, salió que hay que hacer 4 resonancias a la mañana cuando te levantas. Pero, llamo una cosa, no, está en... ¿Cómo es Cochrane? Está en Cochrane, está en Cochrane, está en el British Medical Journal. Hay que hacer resonancia, hay que pagar el resonador, correcto. Son dos cosas distintas. Entonces la pregunta nuestra, ¿cuál es? ¿Tiene criterio este estudio? ¿De dónde salió el criterio? Porque nosotros tenemos muchas anécdotas acá con el doctor Angelini, porque a nosotros nos tocó, varias épocas nos tocaron. La época del colesterol, bajarlo a ondazos. Al colesterol había que bajarlo con pastilla, sí o sí. Porque resulta que el colesterol normal era 240, pero un día, más de la cuenta, empezaron a justificar que en realidad tenía que ser 200 y para eso había que darle pastilla al 20% de la población, ¿no? Entonces, eso, que no es tan así lo que estoy diciendo, pero que en parte fue un camino así, ¿qué significa? Significa que si un parámetro considerado normal se cambia, por ejemplo la presión, 14,9, se cambia a un parámetro que se considera patológico, ¿qué es lo primero que va a hacer el médico? Pastillita. ¿Correcto? Entonces eso es un problema también. Ustedes también tienen que pensar, ¿no es cierto?, que no todo se arregla con pastillas, porque a veces la pastilla la gente no la puede pagar y a veces los daños que hace las pastillas son más de lo que el beneficio que hay. Otra vez lo mismo, ¿todas las pastillas son así? No. ¿Estamos en contra de las pastillas? De ninguna manera. Ahora, cuando a ustedes les va a tocar años muy difíciles de médicos, ¿ok? Porque la industria, como comentó la compañera, con ese tema de cannabis, y hay 1500 temas más, presiona a correr muchas cosas con argumentos científicos ideados por las revistas más importantes del mundo, de 7 países que son los más importantes, que escriben el 98% de lo que leemos, porque otra cosa, si no está en inglés, chicos, no sirve para nada. Lo lamento, o sea, si no está en inglés, no sirve. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para tirarnos, vamos y nos tiramos del 10º piso? No, señor. La medicina es la profesión más linda del mundo, la que han elegido. Somos muy felices haciendo medicina. Pero ¿saben qué, chicos? Nosotros tenemos que ser muy conscientes y pensantes de lo que vamos a hacer, ¿correcto? Porque ¿vamos a poder cambiar todas las cosas? No, señor. Pero no nos repitamos. No seamos como las medialunas en serie o como las empanadas en serie que son todas iguales o como los hoteles donde llegamos y ya ponemos la mano. ¿Para qué? Para que te pongan el brazalete. O sea, ¿desde cuándo? ¿Viste el brazalete? Quiere decir que vos podés comer todo acá, allá, para el otro lado. Vas a comer en un lugar y la misma comida está en un hotel de México que en un hotel de Ruanda. Y vos decís, pero yo no estoy en Ruanda, tendría que comer otra cosa. No, pero comés lo mismo que comés en México porque es la hamburguesa que comés acá, allá. Y te dan sopa, sopa y sopa. Y de vez en cuando, a veces, bueno, comer otra cosa, ¿no es cierto? Probar algo de un lugar, algo que tenga una historia, un sabor, que sea cualitativamente distinto, que esté trabajado con un montón de esas cualidades. Yo ya les di mi música y si quieren nos tomamos 5 minutos, alguien comenta algo, alguien que quiera decir algo lo puede decir.
¿Ok? Les agradezco mucho su atención y me alegro mucho de que hayan estado acá hoy con nosotros. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias.